David, hola Fernando, hola a todos, bienvenidos a la sección de videopodcast de Postem, la revista de divulgación científica sobre crimen, ciencia y sociedad de la era post-COVID-19. Como sabéis, esta sección está dedicada a realizar videoentrevistas a criminólogos, juristas y otros científicos sociales sobre temas relacionados con la justicia penal y la delincuencia, con el objetivo último de acercar al público la opinión experta. Hoy tenemos con nosotros al profesor David Buil, que nos vuelve a acompañar en esta sección. Él es profesor de criminología en la Universidad de Manchester y sus áreas de interés y líneas de investigación se centran en la estimación de áreas pequeñas, las emociones del crimen y los nuevos métodos para la recolección de datos. Si bien en una ocasión anterior estuvo con nosotros para contarnos un poco más sobre un proyecto en el que estaba trabajando, podéis ver el videopodcast de Recounting Crime en la sección de videopodcast, hoy nos viene a hablar un poco de su primer libro publicado en Tirant lo Blanc, La composición del crimen, una aproximación analítica. Es un libro muy cortito, pero al mismo tiempo muy completo y escrito de una manera muy sencilla y amena, algo que lo hace un candidato perfecto a ser un libro para leer este verano. Pero vamos a hablar un poco más sobre ello. Para romper un poco el hielo, en primer lugar, David, ¿qué es lo que el lector se va a encontrar cuando abra esta obra sobre el crimen y a quién está dirigido principalmente? Bueno, en primer lugar, muchas gracias Ana y Fernando por organizar esta sesión y por invitarme una vez más. Como que siempre es un placer veros y hablar y charlar con vosotros. Y sí, un placer de nuevo estar en Poste. Bien, pues sobre el libro, lo empecé escribiendo como el libro que a mí me hubiera gustado tener cuando estaba estudiando el grado en criminología. No sé si he logrado el objetivo que tenía al empezar a escribir el libro, que es dotar de contexto sobre qué la criminología y el estudio del crimen en general ha hecho hasta el momento, qué evidencias se han podido construir, qué evidencias no se han podido construir y cómo todas estas evidencias pueden compararse, pueden ponerse en contexto en un mismo lugar para lograr una mayor y una mejor comprensión de lo que es el fenómeno criminal en su conjunto. Tiene cuatro partes diferentes en las que se presenta la principal evidencia que existe sobre el agresor, sobre el objeto del crimen, sobre el guardián y sobre cómo estos tres elementos necesarios para que el crimen tenga lugar confluyen en lugares y momentos concretos. Y el libro trata de presentar en un formato reducido, en un formato ameno, qué evidencias ha podido construir el estudio del crimen sobre cada uno de estos componentes y cómo estas evidencias pueden ayudarnos a la prevención del crimen en última instancia. David, una primera pregunta que yo quería hacerte en la línea de la que te acabamos de hacer de qué se va a encontrar el libro, ¿a quién quieres encontrar tú con el libro? Es decir, al revés, ¿cuál es el lector en el que tú pensaste? Yo recuerdo tener una conversación contigo, no sé cuándo, pero recuerdo que un día me dijiste, estoy escribiendo un libro, y me sorprendió y me preguntaste, bueno, sí, efectivamente, fue porque hablamos de la posibilidad de la editorial, etcétera, etcétera. La cuestión es, ¿en quién estabas pensando cuando por primera vez dices voy a escribir el libro? ¿En qué lector? Dices que es el que tú te hubiera gustado encontrar, es decir, que está pensado para estudiante de primero de criminología, o al final ya no es solo así. ¿A quién va dirigido, digamos? Creo que el libro va dirigido a cualquier persona que quiera contexto, ¿no? Cualquier persona que sepa algo sobre el estudio del crimen, sobre el estudio del delito, o que tenga un interés general, pero necesite algo de contexto, ¿no? Sobre qué se ha hecho hasta el momento, con qué perspectivas y cómo todo este conocimiento que se ha ido creando durante décadas, pues tiene un objetivo similar y puede agruparse de un modo algo sistemático. ¿No? Entonces, este contexto lo pueden querer estudiantes de criminología que estén estudiando diferentes asignaturas y no vean muy claro cómo estas asignaturas contribuyen de forma conjunta a un área de saber unificada, ¿no? O personas que pertenezcan a disciplinas paralelas y sepan algo o sepan bastante sobre el estudio del crimen, pero necesiten algo de contexto sobre cómo otras disciplinas, por ejemplo, han contribuido al mismo objeto de estudio, entre otras aproximaciones
o sobre qué otras perspectivas teóricas, enfoques existen que probablemente no conocían, o incluso personas que no sepan nada sobre la materia, pero tengan un interés y quieran saber, quieran tener una introducción pequeñita, como decía Ana, es un libro cortito, a lo que se ha hecho hasta el momento en el estudio del crimen. Porque en ese sentido, efectivamente, y yo lo he comentado, bueno, lo comento en el prólogo, que tengo la suerte de hacerlo, lo comenté en alguna de las presentaciones, pero es verdad que es llamativo que este libro no existía todavía en castellano. ¿Por qué crees tú? Es decir, ¿por qué crees tú? Porque introducciones a la criminología las hay, muy buenas, tratados de criminología, es decir, incluso planteamientos sobre criminología, digamos, desde una perspectiva más científica o más positiva, la hay, digamos, pero no hay esta composición del crimen. ¿Por qué un libro así, que puede tener equivalentes en el ámbito extranjero, lo hemos comentado alguna vez, como Crime and Everyday Life, u otros, ¿por qué no había en el ámbito español? ¿Por qué no lo había? Quizá porque no estabas tú todavía, o qué. Yo creo que es muy difícil, o a mí me costó a mí mucho limitarme en lo que se incluye en el libro, ¿no? Entonces, no me sorprendería si uno de estos manuales de criminología que se han publicado y que son pues, muy conocidos en el ámbito español, tanto en América Latina como aquí, empezaron con esta finalidad. No empezaron como un libro de introducción a la criminología, pero empezaron a añadir más y más capítulos. Un nuevo capítulo sobre esta teoría, un nuevo capítulo sobre este enfoque, un nuevo capítulo sobre esta aproximación a la gestión policial y acabaron haciendo un manual. ¿No? Entonces yo en más de una ocasión tuve que eliminar páginas enteras del libro porque se estaba convirtiendo en un manual, no en una introducción a un enfoque analítico sobre la composición del crimen. ¿No? Yo sinceramente creo que no existía porque es difícil para los académicos dejar de escribir, ¿no? Dejar de escribir y centrarse solo en las partes fundamentales. Y digamos que el título es, en mi opinión, es un muy buen título porque las palabras están elegidas de una manera muy concreta, de tal forma de que resume muy bien el enfoque que tú quieres darle al libro, ¿no? En este sentido, yo te haría dos preguntas con respecto al título y que le puede dar pues mucha más información a aquel que quiera echarle un vistazo, ¿no? El primero es la elección de la terminología que utilizas con respecto al objeto de estudio, es decir, ¿por qué crimen no delito? Y en segundo lugar, ¿por qué una aproximación analítica y en qué mejora una aproximación analítica o en qué se diferencia o por qué optas por ella y no por otro tipo de aproximaciones al crimen? Sí, son dos preguntas muy buenas y dos respuestas que no dependen solo de mí, ¿no? Como el título y el enfoque que se le dio al libro entero se vieron muy modificados conforme fui pidiendo opiniones a diferentes personas, ¿no? Tal como me planteé escribir el libro, tenía un título completamente diferente y un enfoque también muy diferente. Hablé con Fernando me dio muy buenas ideas respecto a la parte principal del libro, la composición del crimen, pero también al acabar el libro sobre la necesidad de incluir la palabra analítico en algún momento en la portada. También pedí, creo que fueron a 12 personas de diferentes partes de España y de América Latina que se leyeran el libro y me dieran algo de feedback, algunos comentarios que contribuyeron a todo el libro, pero también a la elección del título. Sobre por qué hablo de crimen y no delito. Yo creo que aquí yo no tengo protagonismo. Yo creo que esta ha sido la opción preferida, al menos en el ámbito anglosajón, de la criminología del estudio del crimen, ¿no? Sí, creo que Bueno, la pero criminología... no todos los autores comparten esto, porque no sé si Fernando y yo, por ejemplo, hemos escrito un capítulo de libro para un manual muy interesante que saldrá en breve y en nuestro caso escribíamos sobre las instituciones del control del delito, pues una aproximación muy general.
Y nosotros optamos al principio por utilizar la palabra crimen y también sistema y al final de también. justicia, sí, exacto, y del sistema de justicia criminal, ¿no? Porque nos parecía pues un concepto que es mucho más amplio y que nos permitía hablar de más cosas. Y sin embargo, el editor nos dijo, no, 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 no. Crimen no, más bien a delito, porque crimen parece como, ¿no? O sea, como a escena del crimen, como Sí. por decirlo de alguna manera. Entonces, no todo el mundo está de acuerdo con esta terminología. Sí, sí, para un poco de contexto, como que en el estudio del crimen hay como tres aproximaciones principales a qué es el objeto, ¿no? Hay quienes hablan del delito, que es básicamente lo que se regula en un momento dado, en un lugar dado, por el legislador como hecho delictivo. Luego hay una nueva tendencia a hablar de comportamientos amorales, sobre todo en los enfoques más analíticos de Pio Wikström y otra gente, que es básicamente la perspectiva del mismo agresor sobre qué el agresor considera que es un hecho amoral, independientemente de si esto es delictivo o no delictivo. Y luego está, yo creo que es la opción mayoritaria a la que me sumo yo, no porque tenga especial motivación para ello, porque tenga opiniones muy fuertes, sino porque creo que es lo que da cabida a más investigación y a más resultados de trabajos, que es sobre qué la comunidad considera que es antisocial, ¿no? La palabra pues, probablemente que se acercaría más fielmente a lo que yo quiero hacer es comportamiento antisocial, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. En el ámbito anglosajón se habla de crime, que es el comportamiento antisocial en una sola palabra. En castellano, crimen tradicionalmente se ha asociado a delitos graves, ¿no? Delitos pues, violentos, etcétera. Tenemos que dar una vuelta sobre cuál es la terminología que debemos utilizar. Yo creo que la criminología en el ámbito español también está tendiendo cada vez más a hablar de crimen, pero esto depende mucho de en qué lugar, cuál es el lector y cómo se quiere afectar por ejemplo, la prevención del crimen, ¿no? Probablemente si se está hablando de un libro enfocado al ámbito judicial, se tienda a hablar de delito. Si se está publicando en un libro sobre sociología, probablemente se tienda a utilizar comportamiento antisocial. Lo de analítico, David, siguiendo con la pregunta que te ha hecho Ana, ¿por qué analítico? ¿Y en qué es analítico? ¿Y qué quieres decir con analítico? Bien, un enfoque analítico en términos generales, no solo en ciencias sociales, ¿no? Que las ciencias sociales han tomado la palabra analítico de las ciencias analíticas, ¿no? De las ciencias duras, las ciencias naturales y las ciencias físicas, es de construir fenómenos complejos que tienen muchas partes y estudiar cada una de estas partes para lograr una mejor comprensión del fenómeno en su conjunto, ¿no? No podemos entender qué es un coche sin entender qué es un pistón, sin entender qué es un volante, sin entender los componentes de la gasolina, etc. Y todos estos elementos componen lo que es un crimen. Entonces, solo podemos mejorar cómo funciona un coche en su conjunto si mejoramos todas estas partes. Entonces, hay sociólogos que empezaron a adaptar esa terminología para hablar de diferentes fenómenos sociales, ¿no? Que son complejos, que involucran muchas partes y que no se pueden estudiar como un todo, ¿no? Tenemos que tratar de deconstruirlos, tratar de hacer preguntas muy concretas sobre cada una de las partes que componen estos fenómenos complejos y solo dando respuesta a estas muchas partes que forman el fenómeno, Javi aparece por el fondo, podremos dar una mejor respuesta al conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué hace el libro? ¿Qué hace el libro? No, de nuevo, esto no es idea mía, ¿no? Es tratar de descomponer el crimen, que es un fenómeno muy complejo que involucra muchas partes y que se ha dado explicaciones muy diversas al mismo en tres partes, ¿no? Tres partes fundamentales, que son las partes del enfoque de las actividades cotidianas. El agresor, el objeto y la ausencia de un guardián. Y se explica qué ha explicado la criminología y las ciencias del crimen hasta el momento sobre cada una de estas partes. Entonces, tratando de descomponer el crimen en sus elementos fundamentales y tratando de descomponer cada uno de los elementos fundamentales en las preguntas concretas que conciernen a cada uno de ellos. Por ejemplo, no es lo mismo preguntarnos
¿Qué explica la predisposición a involucrarse en el crimen? ¿Qué explica cometer un crimen cuando encontramos una oportunidad? Son preguntas distintas que van a obligarnos a dar a metodologías distintas y a dar respuestas también. Es diferente solo descomponiendo cada una de estas partes fundamentales en sus microelementos y dando respuesta a microrespuestas, pues en principio nos permitiría acercarnos un poco más a la comprensión del fenómeno en su conjunto. Quizá estaría bien explicar que esto no es lo más habitual. Es decir, esta no es la forma más habitual de explicar el crimen o la criminología, ¿no? Es decir, el foco que se pone tradicionalmente en la criminología es en la explicación de la conducta, pero como con una búsqueda de una explicación global o total al por qué se perpetra el delito. Lo que tú planteas está relacionado con una tradición distinta. Es decir, ¿consideras que son antitéticas o consideras que es la tradición en la que quieres estar? ¿Por qué eliges esa tradición? ¿O por qué quieres, es decir, por qué quieres adoptar ese posicionamiento para explicar solo o porque crees que es el que mejor lo hace? Háblanos un poco de eso. Sí, es una pregunta compleja, ¿no? Y supongo que tiene que ver con cómo hago yo investigación y puede que igual esto haya influenciado este posicionamiento. Es un posicionamiento muy empiricista, ¿no? Un posicionamiento sobre qué se puede estudiar. No se puede estudiar el crimen. Es imposible, como no hay manera de empezar. Entonces supongo que por haberme involucrado activamente en tratar de dar respuestas a micropreguntas relacionadas de algún modo con este macroconcepto que es el crimen, pues considero importante no tratar de como descomponer fenómenos complejos en sus partes principales. Y no creo que son versiones antitéticas. De hecho, las macroexplicaciones del crimen, las teorías generales del crimen se incluyen en el libro. A pesar de que probablemente no dan explicación a por qué ciertos targets, por qué ciertos objetos son tienen más predisposición a sufrir crímenes que otros, o por qué ciertos tipos de guardianes son más eficaces en la prevención del crimen que otros. Sí, tiene razón en que tradicionalmente la criminología se ha centrado mucho en las predisposiciones al crimen y a tratar de explicar el crimen como el todo, pero la práctica no lo hace, ¿no? A la práctica explican una de estas partes fundamentales que es prácticamente principalmente la predisposición a la conducta delictiva. Ana. Sí, yo creo que, bueno, básicamente pues David ya casi que ha desmenuzado un poco lo que viene siendo los grandes ejes sobre los que gira el libro. Quizás a lo mejor sí que pues aunque al principio en la primera pregunta pues, lo has tratado de explicar un poco, quizás como ha dicho Fernando, esta aproximación no es la más común. Y por eso a lo mejor quizás estaría bien pues si nos pudieras explicar a aquellos que no nos hemos aproximado al crimen como tú lo has hecho, en qué consiste, ¿no? esa explicación de las partes según la cual descompones los elementos, ¿no? En el agresor, la víctima y el guardián. Según los cuales, pues bueno, en función de la concurrencia o no de estos, el crimen ocurre o no ocurre. Entonces, si pudieras explicar un poco más esta idea y luego también preguntarte sobre qué rendimiento, ¿no? tiene este enfoque para explicar, por ejemplo, las motivaciones que están detrás del delincuente, ¿no? O sea, que es del infractor. O para la prevención. O para la prevención, sí, que es algo que siempre, digamos, como me da la sensación que a los que han abordado esta problemática desde las teorías criminológicas más clásicas, quizás es la que más preocupa, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las motivaciones que están detrás? Sí, bueno, gracias de nuevo, una muy buena pregunta. Volviendo un poco a la pregunta de antes y la voy a relacionar con esas nuevas preguntas que están abiertas ahora. Creo que también es una cuestión narrativa, ¿no? De cómo se presenta lo que se está haciendo. No creo que las teorías tradicionales, los enfoques tradicionales,
no sean analíticos. Igual no lo presentan de este modo, ¿no? Y no por ello como no son analíticos por naturaleza. Por ejemplo, los estudios que estudian la resistencia del crimen, ¿no? Que analizan, por ejemplo, por qué hay agresores que a partir de la adolescencia desisten y otros agresores que continúan agrediendo durante periodos más largos de su vida. Perdonad, tenemos una escena de crimen. ¿Son ambulancias o es policía? De todo. No, están dando respuesta a una parte muy concreta de lo que es el crimen y una parte muy concreta de lo que son los agresores, ¿no? Entonces yo creo que ponerle título analítico es importante porque yo en este libro no hablo únicamente del agresor, también hablo de las otras partes que se involucran en el evento criminal, pero gran parte del estudio científico y del estudio empírico del crimen es analítico. Porque deconstruye una parte concreta del fenómeno y trata de darle respuesta. Aquí en este libro lo que se presenta es los principales resultados, que son una parte ínfima de lo que se ha hecho hasta el momento, de los estudios que sin tener una visión explícitamente analítica, adoptan una posición analítica para dar respuesta a una parte concreta del fenómeno criminal. Entonces creo que es una parte, una posición un poco, es la narrativa de cómo se presenta esto en el libro. Sobre qué se incluyen las diferentes partes del libro. Sí, antes lo hemos explicado un poco ya. El libro empieza con una introducción a la descomposición del crimen, cómo podemos mirar un evento criminal concreto y ver qué partes se involucran en él. Y se trata de convencer al lector de que hay tres partes fundamentales, y esto de nuevo evidentemente no soy yo quien lo dice, ¿no? Como que parte de la teoría de las actividades cotidianas, de que hay tres elementos fundamentales que confluyen en cualquier evento criminal, que son el agresor, que luego se analiza en profundidad en la parte 2 del libro, el objeto del guardián, que puede ser un individuo, pero en la mayoría de ocasiones no es un individuo, es un ser inanimado que puede ser, por ejemplo, la propiedad con la que interactúa el agresor, y un guardián que en ese momento está ausente y que esta ausencia permite que el agresor confluya con el objeto, ¿no? Esto se aborda respectivamente las partes 3 y 4 del libro. La parte 3 se dedica al objeto y la parte 4 al guardián, y en la parte 5 del libro se habla sobre cómo estos tres elementos confluyen en lugares y momentos concretos, y que por tanto tratar de explicar la confluencia de estos tres elementos sin analizar en qué lugar concreto, qué características de estos lugares favorecen esta confluencia, puede ser un esfuerzo sin frutos, ¿no? También tenemos que estudiar qué partes de las ciudades permiten esta interacción y la favorecen. Yo tengo una pregunta que esta es como out of the blue y que se me iba un poco apareciendo en la cabeza sobre la marcha. Y sí que porque ya llevamos un poco de tiempo, y a mí sí que, bueno, yo he estado mirando el libro y como decía al inicio, pues es muy cortito, pero al mismo tiempo se hace muy ameno. Y efectivamente se hace muy fácil de leer, ¿no? Es muy fresco a la hora de la lectura, no es el típico manual que está muy bien para una clase académica, pero bueno, que para una lectura fresca, pues el libro está muy bien. Al mismo tiempo adoptas un enfoque, como has dicho, pues muy empiricista, muy enfocado a qué es lo que sirve, qué es lo que podemos estudiar, qué es lo que podemos aportar, ¿no? Es decir, por dónde vamos. Claro, esto puede tener también quizás pues un impacto a la hora de decir, bueno, cómo se tendrían que abordar las estrategias de prevención del delito, ¿no? Según tu visión o tu enfoque. Entonces, a mí me gustaría que reflexionaras un poco sobre lo siguiente, es decir, ¿qué crees que aportaría, por ejemplo, leerse tu libro a un policía, a un político, a un juez y a una persona, a un ciudadano normal?
O sea, ¿qué crees que aportaría tu libro a, bueno, en el caso del ciudadano, qué le aportaría a nivel de conocimiento, imagino, ¿no? Pero a los restos de intervinientes, ¿qué les aportaría? Pues yo creo que todas estas personas que pueden estar interesadas o pueden no estarlo en el libro tienen un conocimiento previo sobre qué es la conducta desviada, qué es el comportamiento antisocial. Este conocimiento viene de su día a día profesional. Este conocimiento viene de ver las noticias todos los días, de entrar en medios de comunicación, de leer redes sociales, noticias en redes sociales, etcétera. Y todo ese conocimiento es útil, todo este conocimiento es válido. Y lo que se hace en el libro es ponerlo en contexto y presentar qué se sabe, ¿no? ¿Qué cosas no sabemos y qué cosas sabemos del libro? Claro, David, perdona que interrumpa, porque efectivamente, es decir, todo el mundo como parte de algo, ¿no? En ese sentido, yo he dicho que me recuerda mucho a Crime and Everyday Life. Lo que hace, lo que no tiene tu libro, que tiene Crime and Everyday Life, que yo no sé si incluso en algún momento te podrías haber planteado ponerlo, pero era como demasiada copia, es el primer capítulo, empieza con las falacias del crimen, ¿no? Es decir, la pregunta de Ana, es decir, responde a la pregunta de Ana respondiendo también desde la perspectiva de las falacias. Es decir, ¿qué crees? Que la gente, por su experiencia, cree que sabe que no es del todo cierto y que el libro te puede hacer ver que las cosas son algo distintas. Yo no sé si es cuestiones que la gente sabe o que la gente no sabe. Temas que yo, habiendo estudiado criminología, habiendo estudiado un máster en criminología, un doctorado en criminología y siendo profesor de criminología, sabía poco de ellas, ¿no? Y es pues que hay evidencias, que hay leyes casi científicas que en cualquier parte del mundo, da igual cómo se estudien, se dan repetidamente. Que una proporción ínfima de los delitos la cometen una proporción muy alta de los delitos la cometen una proporción ínfima de los delincuentes. Esto es una evidencia que da igual la base de datos que utilicemos, siempre encontramos. Que la mayoría de crímenes los cometen adolescentes. Hay una curva de la edad del crimen que se repite indiferentemente de cómo estudiamos el crimen, de cómo recojamos los datos, de en qué lugar y en qué momento tratemos de estudiarlo. Son evidencias que se repiten una vez tras otra. Otra evidencia, que hay una superposición muy importante entre víctimas y agresoras. Una proporción muy alta de las víctimas también son agresores y una proporción muy alta de los agresores también sufren crímenes. Otra de las evidencias que el estudio del crimen ha construido durante muchos años y que sabemos poco. Que hay predisposición biológica a la conducta antisocial, que hay ciertos rasgos genéticos heredados que contribuyen siempre con interacción social, pero que contribuyen activamente a la predisposición a involucrarse en los hechos antisociales. Que la comunidad puede tener un rol activo en la prevención del crimen y efectivamente contribuir a que este se reduzca. Y estos son como evidencias que se han dado en muchas partes del mundo con estudios con métodos muy diferentes y que nos permiten casi hablar de leyes científicas. Tenemos que ser muy cuidadosos con cómo presentamos esto, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que son hechos que probablemente la mayoría de la gente conoce, lo que es importante presentarlo como un estudio, como un resultado de la investigación empírica y como un resultado que depende de estudios científicos contrastados que se han realizado en diferentes partes del mundo. Termina, no sé si Ana, da respuesta a la pregunta. Sí, no, lo que pasa es que es verdad que además yo estaba pensando en eso, cómo concretarlo en un policía, en un juez, en un tal, que me parecía muy tal. Pero sí, claro que efectivamente yo creo que este libro le sirve para cualquiera para aprender cosas que no las ve de la misma forma, pero como enseñarle la evidencia ahí y de una forma muy intuitiva y muy sencilla. Yo sinceramente recomiendo a todo el mundo que se lo lea y recomiendo a todo el mundo que se lo compre. Tenga o no tenga la base de datos de Dylan LeBlanc, porque creo que es un libro que se lee muy bien y es un libro más profundo de lo que parece por lo bien que se lee. Sí, ya una ultimísima pregunta es que, bueno,
Es verdad que tienes, y cualquiera que vea tu currículum lo sabe, pues tienes una larga trayectoria en materia de publicaciones y Una corta trayectoria amplia en amplia, exactamente, corta trayectoria en tiempo, amplia en cantidad y en calidad, ¿no? Porque has publicado pues en revistas bastante prestigiosas y conocidas por tener una revisión por pares muy minuciosa. Pero este es el primer libro que publicas y además es el primero y lo publicas en lengua castellana, quizás un poco pues cumpliendo, ¿no?, con lo que decías al principio, esa especie casi como de responsabilidad de dar lo que a ti te hubiese gustado tener en un momento determinado. Pero ahora que ya está el libro fuera, que ya lo has publicado y que has podido obtener impresiones de los colegas, porque no es la primera vez, digamos, que presentas el libro, ya has tenido otras presentaciones y como has comentado, muchos compañeros tuyos han leído el libro y te han hecho sugerencias, etcétera. Pero quizás que ahora lo has cogido para revisitarlo de cara a esta entrevista, ¿no? ¿Crees que hoy le añadirías algo más al libro? ¿Le faltaría algo o le sobraría algo? ¿Lo harías de otra manera? O sobre todo si le añadirías algo más. Muchas gracias por la pregunta. Sí, como dices, yo he recibido bastante feedback de mucha gente distinta sobre el libro. Organizamos un acto de presentación del libro al que invité a 3 ponentes. Uno de ellos era Fernando, que sabía que iban a ser críticos con el libro, no porque odien la perspectiva que tomo en el libro, sino porque son personas críticas que además conozco bien y que tengo confianza con ellos para que me puedan decir directamente lo que piensan del libro. He recibido muchas opiniones. Creo que una que tengo que tener en consideración y que voy a tener en consideración si me planteo publicar una segunda edición es dar más contexto todavía. Este debate sobre si es preferible hablar de crimen o de delito o de actos inmorales probablemente no está tratado en profundidad en el libro, probablemente debería estarlo. Y hay otras cuestiones que también me gustaría tratar algo más. Pero lo cierto es que yo el feedback que necesito, como los comentarios que me gustaría recibir, son unos comentarios que no puedo recibir todavía, porque son personas que están formándose ahora mismo y que igual en 2-3 años, en un futuro, pueden saber si esto les ha sido de utilidad en absoluto o no, ¿no? Entonces me gustaría recibir los comentarios del policía que decías, del juez que decías, del ciudadano en general que se lee el libro y que puede aprender algo de él y ver qué les falta de ello y qué no les convence, ¿no? Porque hay cuestiones que no convencen, no por el libro, sino por el estudio del crimen y lo que nos falta por hacer todavía. Eso me gustaría, recibir comentarios de estudiantes, recibir comentarios de profesionales que se leen el libro en cualquier momento. Yo, de verdad, que me envíen un correo, que me digan lo que les parece, que me digan lo que les gustaría haberse encontrado, que no han encontrado y añadirlo si en un futuro sí hace falta. No me planteo de momento publicar una segunda edición, pero si en un futuro me planteara, todo este tipo de feedback y comentarios son súper útiles. Pues bueno, yo creo que con eso ya podríamos cerrar, ¿no, Fernando? Estás muteado. Perdón. No, es que estaba el perro ladrando. Nada, yo creo que sí, que podemos cerrar. Recomiendo de nuevo a todo el mundo que se lea la composición del crimen. Creo además que en particular hay algunos sectores que especialmente se lo deberían leer. Por ejemplo, el sector de la gente que viene del ámbito del derecho, que tiene tendencia a leer cosas de criminología muy sesudas y que se leen muchas cosas de Freud y sin embargo cosas más empíricas y sobre todo tan analíticas, tan con esa voluntad de mostrar, de enseñar sin que deje de tener profundidad, porque profundidad tiene y de los límites es consciente. Yo creo que es un libro muy, muy, muy recomendable para entender también cómo se pueden diseñar las políticas públicas, qué cosas estamos obviando en los análisis más sencillos que solemos hacer respecto a las cosas, incluso respecto a las políticas y tal. Y bueno, yo creo que es un libro que se irá leyendo y que ya está teniendo mucho éxito, pero que lo tendrá todavía más. Así que nada, enhorabuena y
y a seguir ese camino y hacer la segunda edición cuando él considere. Muchas gracias de nuevo por invitarme. Pues Gracias a ti. a ti por aceptar. Ha sido una entrevista muy divertida, espontáneo incluido. Así que hasta la próxima.